Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y un nuevo mazo tier 1 del formato top con el que vayas a llegar a mítico, ¿ok? No es coña, de hecho, bueno, es totalmente verdad por lo que estoy diciendo. Y es que, bueno, pues tenemos enfrente uno de los mazos más rápidos de estándar. Perfecto para rankear, perfecto para ganar, tiene un win rate muy alto. Y bueno, perfecto para casi todo, ¿no? Para así decirlo. Modern Game Stompy, adaptado obviamente a Capena. Ok, los cambios que le he hecho al mazo no son súper heavy, es decir, no es que en Capena hayan entrado un montón de cartas que la Stompy la ha revolucionado entera. De hecho, más bien es al revés, es decir, con la entrada de Capena, Stompy queda un poquito a un segundo plano. Y bueno, entran mazos que son de un poquito más de colores, ¿no? Que tienen un poquito más de colores, puede ser Spermidrach, Orzo también, han entrado unas pocas de Orzos, ¿no? También, bueno, hay paso para Yum, ¿no? Por así decirlo, Grixis Vampiros, hay alguna Naya por ahí, ¿no? Que está dando por saco. También la familia de los Enchantments, ¿ok? Que está bastante bien. Y en general hay mazos que, sobre todo con Capena, se han reforzado, pero que son de más de un color. Sin embargo, Stompy no es que siga siendo un mal mazo, ¿ok? No es que sea un mal mazo. De hecho, eso sigue siendo un buen mazo. Es un mazo que puede dar mucho por saco en estándar y que perfectamente puede llegar a mítico, ¿ok? Sin ningún problema. Porque básicamente, al hacerse más lento, ¿no? Por así decirlo, el mazo del metajuego, ¿no? Stompy tiene una cabida mucho más grande todavía en él. Porque es un mazo más rápido, es un mazo con el que, bueno, pues eso, el cual contra control más o menos no tiene mucho problema porque tiene muchos bichos con prisa, tiene muchos bichos eso que son capaces de devolver, que tienen doble vida, como puede ser incluso el troll de la espesura antigua. Y en general contra control tampoco tiene mucho problema, o contra Midrange, ¿no? Contra Midrange tiene un poquito más, pero tampoco tanto. Así que yo creo personalmente que Mondoni Stompy es una gran base ahora mismo estándar para básicamente dar sustos y llegar a mítico fácilmente. Por lo mismo, el metajuego se hace lento, bueno, pues juegas antimeta, intenta jugar cosas que pues vayan rápido. Puede ser, por ejemplo, en este caso Mondoni Stompy. Y de hecho eso, este mazo está adaptado con Capena, con 5 cartas, las cuales, bueno, 3 cartas he metido yo, ¿no? Que son Viven a la caza, sí, el nombre tiene lo suyo, pero Viven a la caza. Por 6 maná sale algo caro el Planeswalker, pero bueno, llevamos suficiente rampeo para llegar a ese coste de maná. Más 2, sacrificamos una criatura y se lo hacemos buscar en nuestra biblioteca una criatura con valor de maná igual a 1 más ese coste de maná. Ok, la ponemos en el campo de batalla directamente. ¿Qué le ocurre? Si tenemos en el campo de batalla, por ejemplo, un troll de la espesura antigua, tenemos, yo que sé, algún token, ¿no? Por ejemplo, puede ser incluso invocar a los antiguos. Podemos buscar en 1 o 2, sí que es cierto, centenares o asperas. Un poquito menos en ese caso, pero es cierto que podemos sacarle bastante ventaja. Aparte de eso, depende de mazo contra que juguemos, podemos buscar un bicho u otro. Que jugamos contra control, por ejemplo, ¿no? Sacrificamos algún coste 3, buscamos un enraizado Double Wall y metemos con prisa, ¿ok? O contra Midrange, lo mismo, sacrificamos algún coste 2, buscamos un coste 3 que puede ser el troll de la espesura antigua. Contra Midrange está muy bien contra Midrange. El tema del removal y tal. Y en general, la vivienda caza, sobre todo lo que tiene es eso. Y el más 1, aparte, bueno, el más 2, ¿no? Tenemos el más 1. Podemos mirar 5 cartas, bueno, moler 5 cartas y luego poner una criatura de entre cualquier cantidad de criaturas entre ellas. La acabo de ver, moridas de nuestra mano de esta manera. Contra control, contra midrange. Lo cierto es que también da mucha ventaja. Obviamente contra agro, si pudiera banquillar una mejor de uno, contra agro bien va fuera, pero contra midrange y contra control es por el motivo por el que se ha metido, porque se juega un montón y bueno, al fin y al cabo está muy bien contra ese tipo de mazos, ¿ok? Que se están jugando mucho ahora. Y el menos 1 creamos un 4-4, punto, así de simple. El menos 1 un poquito tieso, un poquito... bueno, se ha quedado ahí, ¿no? Pero ahí no está mal, la verdad. De hecho, el menos 1 no está mal para defenderla. Lo he dicho que se ha quedado ahí un poquito por el tema de que las otras son habilidades que tienen un textaco así, ¿no? Y el menos 1, bueno, pues es un poquito... Ahí está, ¿no? Un poquito ahí. Y por último, llevamos 2 peleas profesionales. Cartas nuevas de Capena, que de hecho a mí me encantan, ok, vamos a hacer luchar. Y encima que ese luchar, ¿no? Esta carta de luchar te cueste 1 menos, porque básicamente te va a costar 2 manás. Hasta llegamos, pero podemos pelear por 2 y luego poner un tesoro, que ese tesoro podemos usarlo para lo que queramos, ¿no? Pero en general es como si hiciéramos luchar por un maná, ¿ok? Por el mismo coste que refrieguen la ventisca, solo que este es instant, así de simple. Y obviamente me gusta mucho refriega la ventisca, ¿no? Pero tampoco está mal, la verdad, no es adquisición de Capena. Lo demás es todo el mazo tal como lo conocemos, no lo comento por el tema de que ya lo comenté en su momento. Es un mazo que se conoce mucho, o sea, de sobra, vaya. Y por eso creo que no hace falta ni presentarlo, ¿ok? Las demás cartas se conocen mucho, de haberse jugado en el metajuego. Y bueno, pues eso, no quiero dar mucho más por saco. He comentado la Capena, lo he comentado a fondo, el por qué voy a jugar el Stompy. Y bueno, pues creo que no tengo más que decir. Vamos a ver qué tal va en acción este deck. Primera mano es un keep que de hecho está bastante bien. Tenemos turno 2, turno 3, turno 4 en la mano. Aparte tenemos el turno ahora robado, perfecto, menos mal. Si hubiéramos salido nosotros, habríamos robado este segundo turno, lo cual me duele un poquito. Pero está muy bien porque tenemos, aparte creo que vamos contra control. Puede ser una Esper Control perfectamente, puede ser una Wild Control, depende, ¿no? Pero si vamos que eso, contra un mazo de control...
No es un mazo control, no sé qué coño es el mazo del oponente. Siempre es el objetivo de un hechizo que controla se roba una carta. Vale. Lo siento, no tengo ni puta idea. Si eso es un mazo nuevo de estándar, no tengo ni idea. Lo siento mucho, de verdad. ¿Voy a atacar? Es que no voy a atacar. Es que no sé qué ya el mazo, lo siento mucho. No, y prefiero darme un daño de uno y quedarme enderezado con la protección de Tamillo por si acaso tiene algo, ¿no? No sé qué está jugando el oponente, en verdad. Me he dicho mazos, pero no sé qué está jugando. Vale, del ver por ahí puede ser una especie de... Icet... No creo, ahora mismo no he visto el rojo por ahora. Icet Control o Icet Delver. No tengo ni idea, lo siento mucho. Podemos hacer carruaje de Zika perfectamente. En este caso poner tokens, ¿no? Incluso tapear luego para pegar y copiar tokens. Entonces ya sigue de turno. Me falta alguna tierra. Quizá podemos haber bajado esto, pero prefiero... O sea, como tierra, ¿no? Pero prefiero como bicho. De hecho voy a bajarlo como bicho y voy a pegar con el Nidia Jauría Licántropa. Y si bloquea con los dos, puedo darle indestructible, ¿no? En tu beneficio, depende. No creo que darlo el lock porque perdería todos sus bichos. Vale, eso me inquieta la verdad bastante. Se va a resolver. Por ahora mismo le tiene respuesta de volver a la mano algo, sí que me jodería bastante. Creo que una especie de mono blue del estilo. Me lleva un 2x1, me parece bien. De hecho es un mazo que creo que tiene bastante dinámica con los bichos, así que me parece bien matarlos, ¿ok? Sí, puede tener que hacer un mazo de estilo, vale, ok. Otro de nuevo. Están cayendo ya algo pesados, ¿no? Esos bichos, pero bueno. Lo dicho, no sé qué con mi oponente, si a lo mejor viera un poquito, ¿no? Del poder que puede tener, pero no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni más mínima idea. No hay que tapearme por lo mismo. A lo mejor puede tener algo que exilio. Pues, no, es que no sé, no sé lo que lleva. Si fuera un mazo de eso de metajuego, conocería perfectamente lo que puede hacer, pero ahora mismo es que no tengo ni puta idea. Voy a intentar tirar por lo básicamente. Bueno, pues hacer el mayor daño posible, ¿no? Me intentaré creer que es una especie de yo qué sé, de White Control con ese tipo de bichos, no tengo ni idea. O White Progress, yo que sé, haciendo target al propio Draco. No tengo ni idea, la verdad. Vale, roba carta, en ese caso hace target, más cuánto da, que era esto. Más 1, más 3 y enderezada, ok. Sí, debería perfectamente haber cogido y haber luchado con el mamut. Soy consciente de ello, Limpiar la indestructible, ahí está. Soy consciente de ello, ese fallo ha sido mío. Tenía que haberle peleado con el mamut. He peleado con el otro por lo mismo, al fin y al cabo, que no sé lo que llevaba el mazo ese, no tengo ni la más mínima idea. Pero sí es cierto que con el mamut, por ejemplo, me hubiera ahorrado incluso jugarme esto. Es que, bueno, al fin y al cabo es eso. Soy especialito a veces. Pero bueno, tampoco está tan mal, la verdad, la jugada. O sea, como vamos, por ahora. Creo que voy a intentar tirar de hacer... Sí, voy a intentar avanzar la partida un poco, porque esto de atacar así un poquito porque sí, no me parece bien. Carruaje de Zika, y luego con el carruaje de Zika incluso puedo... No, de hecho no quiero... Bueno, sí, es cierto que no daría para jugarlo, ¿verdad? Vamos a atacar de 4. Sí, soy un poco manazas, ok. Vale, contador ahí, con Fabula, aparte daño 2 veces. Tengo que jugar carruaje de Zika. Soy consciente de ello. Pero bueno. Sí que es cierto que ahora pega de 6, ¿no? Un poquito más fuerte, bastante más fuerte. Lo he dicho, no sé qué juega el oponente, no tengo ni puta idea. Vale. Target ahí, por lo que confabula de nuevo. No está mal el bicho. Y le da más 2, creo que le da, no, más 1, un contador más 1 y aprende. Vale. Y ciencias ambientales. Ok. Sí, a ver, es una gran hostia, ¿eh? Todo se ha dicho, es una gran hostia, la verdad, es un gran golpe. Pero tenemos token para bloquear en general, para chum bloquear y todo, así que bueno, creo que podemos tirar para adelante. Vale, sigue haciendo target. Esta me carga target en general, pero al fin y al cabo si no le da arrollar es un poquito para nada, ¿no? Porque eso, se va a quedar un poquito en el olvido. A lo mejor bloqueo, ¿no? Tiene 6 contadores encima, es que tiene vigilancia. Sí voy a chum bloquear por lo mismo, ¿no? Creo que mejor que me entren 14. Pero son contadores, son permanentes, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Automáticamente, bueno, un montón de tokens. Pues me ha liado un poquito, en un ratillo básicamente.
Sí que es cierto que aunque hubiera hecho un turno carruaje sí queda un poquito igual por el tema de que, bueno, al fin y al cabo tiene que tener el mismo bicho, puede seguir pegando, o sea, queda un poquito igual. Pero, joder, vaya mazo, ¿no? Creo que es una especie de eso, tirando la línea progres, ¿no? Que se jugaba de hecho con el leonino. Puede ser un mazo del estilo con el virtuoso iluminador y, bueno, en vez de con verde, pues con azul, así de simple. Supongo que llevar algo para darle volar, quiero entender. Ahora que conozco un poquito más del mazo, oye, me relajo, ¿no? O sea que puede llevar diferentes cosas, más o menos que puede llevar. Eso es vital, ¿verdad? No, vigilancia, ok. Vaya puto bicharraco, madre mía. Tenemos toques de sobra, yo por ahí estoy tranquilo, pero vaya bicharraco, por favor. Me ha jodido bicharraco. Ah, sí, en el momento que pueda quitarme esto de en medio o que pueda tener suficiente bicho para pegar. Creo que es GG, ¿eh? Creo que es GG, básicamente. Aparte es cierto que solamente tiene un blocker que sigue dando vigilancia más o menos cada rato, ¿no? Es muy grande, bastante grande, pero no tenemos para poner bloques incluso que tengan alcance. Así que creo que la partida tampoco va tan mal. Hay que verlo, ¿no? Pero oye, mientras que no le dé volar, ya sé, volar, pon, en la boca. Soy consciente de que en esta partida... ¿Ah, que le da volar? No jodas. Ok. Vale, suficiente, visto suficiente. La verdad, no me lo esperaba. Siento, me acuerdo de imprevisto. O sea, no... He cometido aparte un par de fallos en esa partida, siendo sincero. Un par de no, bastantes fallos. Por lo mismo, no he contado, básicamente, no he contado directamente. Lo cual me ha dolido, pero bueno. De verdad, yo no sé quién coge el oponente. Creo que me ha rayado tanto que el oponente, yo que sé, igual al Draco este, que no sé dónde se agua en su vida. Pero oye, he dicho, me ha rayado un montón el mazo del oponente, no tenía ni puta idea de lo que era. Ahora sí vamos a seguir jugándolo, lo mismo. Una pequeña mala partida, no pasa nada. Sé que es cierto que podríamos, es que no, podríamos, deberíamos haber hecho pelear con el mamut, ¿ok? Que lo sigo pensando todavía. El por qué he hecho pelear creo que eso, lo he subestimado. En mi cabeza, sin querer lo he subestimado. No es coña, es verdad. En mi cabeza sin querer lo he subestimado. Podría perfectamente haber hecho pelear con el mamut y ahorrarme básicamente el indestructible antimaleficio. Simple y llanamente. Bueno, una mano no está mal. Si tenemos alguna tierra más podemos incluso escalar, ¿no? Turno 4, turno 5. O coste 4, coste 5, ¿no? Tenemos contra de invierno. Depende si cae tierra, si no cae tierra. Teniendo él, tenemos el primer robo. No me gusta, obviamente, porque tenemos un turno 2, no tenemos un turno 1. Tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero depende también contra qué juguemos. Tengo sobre la mano. Ok, Golgari por ahora. Puede ser, yo que sé, una Golgari Control, si está jugando alguna, ¿no? Así. O incluso alguna Golgari del rollo Stompy que ya trae al canal. Puede ser que sea que se está haciendo un poquito famosa ya últimamente. Se está dando a conocer, ¿no? Puede ser una Golgari Stompy, de hecho molan mucho. Y me faltan algunas cartas, sí es cierto que me faltan eso, algunas cartas míticas del mazo, algunas cartas raras. Y se me van a notar bastante, estoy reuniéndolas. Vale, mañana el combate, creo que me he equivocado de mazo, no es la Stompy que estaba diciendo. O sí, pero con esa carta. No lo sé. No está mal el robo. Podría estar peor. Voy a tirar de carruaje, sí, que la verdad. Empezamos ahí. Un buen carruaje. Es un poco putada porque si ese Stompy, ¿no? Es básicamente una especie de mirror, entre comillas, de Stompy. Él ha salido primero porque tiene un poquito la ventaja. Así que es cierto que no ha hecho de turno 2 ni turno 3 un bicho consistente, ¿no? Pero en la mañana del combate me está jodiendo bastante, me está jodiendo bastante. Podemos hacer luchar. De hecho necesitamos hacer luchar, pero tenemos que hacer el estímulo. Poner contadores y hacer luchar entonces. Porque si no, no podemos contra esto. Está dopándolo todos los turnos, ¿eh? O sea, puede llegar a ser un problema muy grande. Tenemos que robar tierra. Si queremos hacer luchar, por ejemplo, y queremos sacarle ventaja. Y no hay tierra en el top. ¿Cómo no? A ver, estoy robando yo. Tampoco esperaba mucho. Pero bueno. Que es un 4-5, tío. Es que uno lo ve y dice, hostias. Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Voy a tripular con los textos, voy a pegar, voy a poner el token.
Recemos porque no tenga nada. Un par de contadores a mi carruaje de Zika. Si no tiene nada, oye, me parece que vamos bien. Pon un par de ellos, ¿no? Pon dos contadores, sí. Ah, no tengas nada, por favor, no le des más mucho. Vale, bien, perfecto. Últimamente tengo una mala racha, gente en el canal, de decir, el oponente tiene la respuesta tonta de turno para joderme la jugada, así de simple, ¿ok? Y los que, de hecho, la gente que está yendo nueva, ¿ok? Que está teniendo bastante apoyo últimamente, lo cual yo agradezco bastante. Tanto la gente que está llegando nueva, tanto la gente que ya es veterana en el canal, sabe a lo que me refiero. Y ok, hay cartas que no he visto jugar en mi vida y que a lo mejor voy a atacar para tradear, yo que sé, estamos en turno 2, ¿no? Tenemos dos bichos que dan valor, ¿no? Que son de valor y que intento tradear con ellos y el oponente, yo que sé, tiene alguna tontería de decir, pues es indestructible y una carta que no sabe en tu puta vida, pero es indestructible, ¿no? Y uno se queda un poco dotado, la verdad. Por eso yo digo, como tenga la respuesta ahora. O sea, yo me estaba esperando ahora mismo del rollo una carta de toque mortal o algo así, toque mortal adivina uno. Me estaba esperando, lo digo en serio. Vigilancia y arrollar, yo qué sé. Podría haber dado vigilancia. Dado vigilancia a las dos perfectamente. Sin embargo, yo qué sé, algo me llama a darle arrollar a uno. No me preguntéis el por qué. Voy a arrollar y punto. Tengo miedo de que tenga una ira, ¿eh? Jugando negro es Jun, de hecho. Jun midrange puede ser, pero no jugando ningún elemento Jun midrange, ¿vale? De los esqueletos, esto ahora mismo es un poquito tenemos un montón, tenemos una mesa flipante. Y partidita para el bote, perfecto. Lo dicho, puede ser Jun midrange, pero no juego ningún elemento de que lleve el mazo, la verdad, ninguna carta que llevara. Menos a mañana el combate. Es una Jun midrange, bueno, parece una Jun, ¿no? Ya no digo midrange, una Jun pero rara. Creo que era la Stompy, ¿no? La Stompy que estaba diciendo, que incluso eso está jugando en la Golgari Stompy, se está dando un poquito más a conocer. Pero no ha sido el caso al final. Me estoy dando cuenta que hay un brillo como demasiado grande de fondo, ¿eh? De hecho, es un corte bastante mejor, la verdad. Ese corte venía bien. Sobre todo por eso estaba jugando y yo notaba de fondo como que había demasiada luz, ¿ok? Madre mía, el verano. Por lo mismo, lo estaba diciendo, soy Jesucristo en este momento, ok, literalmente, yo que sé, me falta tener más barba y sería Jesucristo, porque el pelo ya lo tengo y la luz de fondo también la tenía en ese momento. Lo que iba diciendo del mazo, el mazo me gusta, el mazo creo que es un mazo que puede ir bastante bien, obviamente vamos a probar más, ¿no? Pero es un mazo que puede ir bastante bien en estándar, como estáis viendo, por lo mismo, porque el metajuego ahora mismo es muy lento, bastante lento, y Stompy le da un repaso a todo mazo lento, ¿ok? Por lo mismo, tenemos protección, tenemos para hacer luchar, tenemos... yo que sé, tenemos bichos completos, tenemos un montón de cartas del estilo. Contraste midrange, que juega Rafine, vale, pues yo hago luchar y encima pago uno más, me da igual, pero mi bicho está dopado. Es que es eso, contra Rafine, contra Asper midrange, este mazo se caga encima y perfectamente. O sea, este mazo puede ganarle muy fácilmente por lo mismo. Porque, lo dicho, al fin y al cabo es un mazo que te juega, ok, te juego Rafine. Bueno, pues yo hago luchar a mi bicho, le doy más 1/0 indestructible y me da igual pagar uno más por rebatir, al fin y al cabo. Si me cargo a tu bicho principal y encima tengo mucho más tempo y value. Ok. Gancho carne no llega a afectar este mazo por lo mismo. Son bichos mucho más grandes, ok, de lo que puede acaparar alguien con el gancho carne. Obviamente puede llegar, ¿no? Puede llegar a hacer daño con gancho carne, pero tiene que tener mucho mana. Y nosotros una mesa poco desarrollada en ese momento. Si no, es muy complicado. Vale, clase explorador por aquí. Tenemos 3 permanentes nevados, ¿no? En este caso. Pues mira. Enderezo tierra. Y vamos a hacer luchar. No por nada, porque este cangrejito va a dar mucho por saco. Va a dar bastante por saco si no lo matamos, ¿ok? Nos olvidamos de él, ya no hace falta que dequemos. Y ya no nos quita el flujo de tierra por lo mismo. De hecho, ha quedado 2. Llevamos 21 tierras en el mazo. O 22 tierras, no recuerdo muy bien. 21, 22 tierras en el mazo. Bueno, puede ser probable que robemos. De hecho, ahora mismo lo que más quiero en el alma es tierra, la verdad. Ojalá. No es el caso, pero bueno. Vamos a pegar de 5. Contra encima del lobo, por lo mismo el otro... Al fin y al cabo lo quiero para dar maná, ¿no? Para enderezar. Sé que es cierto, podría ser preventivo poner el contador encima de la escultura de invierno, por si tiene algún tipo de removal en plan, yo que sé, hago 3 daños, hago 4 daños, lo que sea, ¿no? En general que no le llegue, ¿no? A cuanto más culo tenga. Pero, no sé, también tengo en la mano inscripción de abundancia. Voy a ponerle contador encima, venga, ¿por qué no? Por si tiene hacer daño a toda la mesa o tiene algo del estilo, prefiero dopar a los dos por igual que dejarlos un poquito a lo que pase, ¿no? Creo que va a ser mejor. Aparte tengo en la mano inscripción de abundancia, por lo que es eso, si quiere hacer X daños a cualquier bicho, tengo para poner contadores encima y, bueno, proteger al que más me convenga, ¿no? En el caso.
Todo depende. No es Temur Midrange, puede ser, no tengo ni idea. No, estas cartas no son de Temur Midrange. De hecho, soy de quedar menos. Regresa todas las cartas de tierra a tu cementerio del campo de batalla giradas. Vale. Ok, hay muchas tierras, siendo sincero. No sé cómo han llegado tantas tierras ahí, la verdad, pero bueno, han llegado. Gana 4 vidas, Pero bueno, vaya burrada, ¿no? Y me quito 2 tierras de medio y no está mal, la verdad. Se me ocurren unos mazos donde podría ir bastante bien. Incluyendo Modern perfectamente, Yo que sé, jugar... Lo que pasa es que en Amulet sí que es cierto que no sacrificas al fin y al cabo nada del estilo. Tendría que ser otro tipo de mazo. Tendría que ser lo mejor incluso, yo que sé, en su momento cuando el Cañón de los Muertos estaba en Modern, ¿no? Estaba permitido en Modern. Podría haber entrado a esa carta. Se jugaba incluso una carta peor que era por 5 manas. Oye, yo que sé, podría haber estado bien. Aparte no está mal, es conjuro, es lo único malo. Pero bueno, dice regreso todas las cartas de tierra de tu cementerio al campo de batalla giradas. Puede haber algún mazo en el que tenga alguna especie de combo, tú puedes verlo, ¿no? Me parece, sí, de las típicas cartas que pueden salir algún combo, algún combito en un futuro, ¿no? Me gusta mucho, la verdad. Lo dicho, le veo futuro a la carta. Tiene un montón de maná, parece una especie de Temurran, pero muy rara. Sin embargo, me encanta, digo en serio, me encanta, lo que estoy viendo. Bueno, vamos a tener que hacer que se resuelva, ¿no? Pasan 3. Por lo menos lo bueno es que no ha devuelto a la mano el token, que el token sí que es cierto que se muere. Un poquito... Bueno, a lo mejor tenía para hacer más daño de la cuenta, ¿no? En la mano tenía para hacer 4 años, no tengo ni idea. Yo voy a jugar de nuevo la escultura de invierno y voy a cruzar los dedos por robar tierra, porque estamos aquí un poquito viendo al oponente, mirándolo. Si hubiéramos robado tierra 40 turnos... No, 2 turnos antes, 2 turnos antes. La partida podría haber terminado ya. Es increíble, lo dicho, la cantidad de cartas que estamos robando o quitando de en medio y no robando tierra. Nos quedan 42 cartas en el mazo, en el deck. No hay ninguna para abajo, ok. Pero que sé, son 21 o 22 tierras creo que son. Son muchas. Vale, es una especie de mazo de dequeo. Le queda la mitad, por lo que la mitad de la mitad puede ser, ¿no? Nos iríamos a 15 o... Muy poquitas cartas, 10 cartas. Ok. Te lo compro, tengo miedo. Tengo miedo y yo no sigo sin robar, la verdad. Ay Dios, por favor, sigo sin robar. Sigo sin robar tierra, Es increíble, de verdad. Meramente increíble como el mazo se canchondea de mí muchas veces. Son 6 igual y la jauría, licántropa. La verdad, yo en esta partida estoy haciendo cuanto menos. De hecho, si tiene algo para dequear, pues yo creo que ya, ¿no? Para el mantenimiento, como mucho, para ganar un par de vidas y punto. Sí, con eso a mí me basta. Vale. Para mí que estamos dequeados. Lo copio por si acaso. Y concedemos. Nada, estaba 8. Es que esta es win, básicamente. Era un turno antes, robar la tierra y ganar. Así de simple. Es raro porque llevamos, creo que eran 21 o 22 tierras. Es un número que está bastante bien, ok, para hacer el mazo que es. Y llevamos mucho ramo, ok, no hemos robado nada de ello. Era un turno antes tierra, hacer por ejemplo carruaje de Zika, hacer el que tiene prisa 4-4, pegar y ganar. Simple y llanamente, era así la partida. Ok, sin embargo es eso, hay veces que hay una mala suerte brutal. Sabéis que yo con las tierras tengo una mala suerte brutal. Y bueno, pues no consigo robarla, tampoco pasa nada, la verdad. Era eso, un turno antes la win. Ok. Un turno antes robar tierra. Y fácil. Robo tierra, enderezo la tierra, 4-4-4. Pego en ese turno, creo que anden 8 o de 9, no recuerdo muy bien. Y bueno, pues partida. Una mano muy buena, una mano muy curvada esta. Tenemos el maná necesario, suficiente. Bueno, al 4 no llegamos todavía, espero que lleguemos. Pero una mano muy curvada, nos faltará el turno 1, pero tampoco pasa nada. De hecho, prefiero esto, algún turno 1 cualquiera. Turno 2 liga jauría, turno 3 troll de la espesura. Y ante cualquier amenaza, más o menos, hacemos luchar. Wow, y encima protección, pero bueno, ¿qué mano es esta? La mano de los dioses. Lo he dicho, robamos tierra y ya, me parece sí, la mano de los dioses, Literalmente la mano de los dioses. Aparte tenemos una pegada muy fuerte. Turno siguiente pegamos de 3. Ojalá que nos mate, Valky. Vale. Voy a matarlo ya porque creo que se anexa como encantamiento a una tierra suya, no lo sé. Bueno, aparte puedo hacer esto para curvar en 4. Hacemos luchar. Y damos turno. Estoy consciente que me acaba de saltar la cámara. Estoy consciente, totalmente. Lo dicho, ante removal tenemos en la mano... bueno, eso es un blocker bastante heavy, siendo sincero. Bastante heavy.
Ellos si ataca voy a dejar que pegue. No me conviene bloquear, la verdad. Por lo menos por ahora. Y vamos a dar turno. Por mí que ataque. No estoy interesado en bloquear, por lo menos por ahora. Parece lo dicho, parece una especie de Jump Midrange, ok, sobre todo por el Valky en general, y porque tiene bichos en que, bueno, que son por 3, un 6-4, yo que sé, me recuerda mucho a una especie de Jump Midrange. Pero este bicho no sé por qué lo juega. Ok, 2 daños ahí. Vale, lo dicho, no voy a transformar carga de Zika para bloquear. No ataca. Bueno, sí, se veía venir básicamente. 4-4 por aquí. Tapeo, pego de 8 en el turno y tengo para ataque indestructible. Seguramente tenga removal, así que tengo que pensármelo, ¿eh? Creo que no voy a dar indestructible. Si decide bloquear, será por algo, ¿no? O sea, si decide bloquear y tradear, será por algo, porque tendrá removal en la mano. Seguramente. Aparte asignado al bicho, me da mala espina, la verdad. Aquí se huele algo de removal. Cualquier cosa pero removal. Vamos, es bastante notorio por lo que ha hecho. No pega, ok, me lo voy a venir. Siguiente turno creo que tenemos letal. Si me equivoco, corregidme, pero puede ser que tengamos letal, no lo sé. Trozo de la espesura antigua. Tapeamos con carga de Sitka, transformamos. Y es letal, ¿no? Él no cuenta con que yo tenga... No, sí, cuenta con que yo tenga protección, es verdad. Ponemos copia de un token. No hay más token que ponga copia, bueno. Ponemos target, robamos carta, perfecto. No, creo que puede tener algo hacer settle, ¿sabes? Yo me quedo ahí como diciendo, ay, Dios. Tierras por un tubo, gracias. Y me he robado doble protección. Si hacía falta, doble protección. Está bien. Vale. Confirmamos letal. Confirmamos letal. Perfecto. Y básicamente así es el mazo. Como veis, sí que es cierto que iremos ahora mismo, habíamos avanzado. Podríamos haber hecho un 3-1 perfectamente. Sin embargo, la partida anterior ha sido de las más chorras del oponente de una forma increíble. No he robado en mi vida, he robado más veces algo, yo que sé, que no en la tierra, ¿no? Es que literalmente ha estado sin dequear un montón de turnos. Lo digo, alrededor de 4 o 5 turnos y no hemos robado tierra. No hemos robado tierra, ha sido flipante. Pero ni tierra ni forma de rampear alguna. Y se ha quedado a 8, de hecho. Es que era un turno más y era letal, ¿ok? A 2 tierras pillado. Por lo dicho, al fin y al cabo es una especie de mini 3-1, por así decirlo. Por lo dicho, la partida anterior era muy fácil ganar, era muy fácil. Ok, solo ha sido eso, un atasco de tierras. Pero el mazo, oye, recomendado, muy recomendado. Para rankear, subir a mítico, lo que queráis. En general es muy buen mazo. Y bueno, pues eso, va a ir muy bien. Aparte no es complicado de jugar, es un mazo que es muy divertido de jugar. Y fácil de cogerle tranquilo, la verdad. La mosca aquí, coño, quita la mosca. Y bueno, pues eso, sobre todo también si quieres apoyar al canal, te recuerdo que puedes suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y no tengo muchas cosas que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Acabo de hacerlo con la mano que no era. Ahí, adiós.